Buenas noches a todos, como dije, bienvenidos a este webinar que estamos haciendo en colaboración BWise y BIMCA, Guatemala y Chile, donde vamos a hablar, o donde va a hablar nuestros presentadores, que los voy a presentar en un segundo más, sobre coordinación y control de calidad de proyectos BIM. De cuál es su importancia, de cuál es la razón de tener un control de calidad, también es bastante importante. Y bueno, ellos son, voy a presentar primero a BIMCA, son Rodrigo Flores y Herbert Overbrecht de Hola. Guatemala, de BIMCA, BIMCA, como lo podemos llamar, y bueno, mi socio Sebastián Quiroz y mi partner acá de BWise. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por Hola. estar con nosotros. Y bueno, yo soy ¿Sigues, María de María? Los Ángeles y ahora pueden seguir ustedes. Muchas gracias. Yo voy a estar respondiendo sus preguntas ahí que nos estamos comunicando. Así que suerte y Sí, nos yo vemos. voy a dar el puntapié entonces para los chicos y los voy a presentar porque ellos van a iniciar la presentación, que tenemos un PowerPoint primero para todos ustedes para hacer un preámbulo de lo que vamos a conversar hoy día y lo que les voy a mostrar yo después con el software Solibri. Primero que nada, esto surgió como una, no sé cómo decirlo, pero algo para empezar con el tema del Open BIM, a empezar a educar sobre Open BIM y para que la gente entienda un poco mejor qué es el Open BIM. Rodrigo y Herbert van a empezar a hablar van a dar una charla con las diapositivas que nos van a mostrar. Principalmente entender qué es el Open BIM, ellos nos van a explicar. Esto salió en pos de que necesitamos quizás generar eventualmente más contenido de OpenBeam para que la gente entienda de que no siempre una herramienta nos puede dar todo y a veces una herramienta también nos puede dar el poder para poder coordinar distintos tipos de proyectos con distintos tipos de software. Entonces eso es una de las cosas importantes del OpenBeam. Eh, Eso principalmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces dejo con ustedes a Rodrigo y Herbert, que nos van a dar primero, como les dije, el preview de esto, y muchísimas gracias a BIMCA por apoyar lo que estamos haciendo en este momento. Súper. Gracias, Sebas, de verdad. Eh, entonces, si quieren, vamos a empezar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nosotros somos BIMCA y pues ahorita estamos junto con BWise formando esta alianza estratégica en el tema académico, que es bastante importante para Guatemala, para nuestra región también, centroamericana como tal, y no digamos para toda Latinoamérica, porque esto viene a traer desarrollo para todos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Lo que queremos como objetivo pues es ir promoviendo el uso y la adopción del Open BIM para que ya nos saquemos, o mejor dicho, creemos ese chip dentro de nosotros que se oriente a que podemos trabajar bajo metodología BIM utilizando cualquier herramienta, ¿verdad? Entonces, mi socio, Herbert Overbeck, y mi persona, Rodrigo Flores, pues ya tenemos algún tiempo de estar trabajando en todo lo que es herramientas BIM, no digamos, esa es nuestra parte de nuestra mayor experiencia. Herbert, que tiene una gran experiencia en desarrollo de proyectos bajo metodología como tal, y pues nos hemos fusionado y hemos logrado esta sinergia que es llamada BIMCA. Ahora, como siguiente diapositiva, tenemos a María de Los Ángeles Caripa, arquitecta también, junto con Sebastián Quiroz, y ambos pues forman parte de lo que es BWise. Ellos también tienen bastante experiencia, no digamos pues ahora que, que que Chile ya presentó su plan BIM como tal, y eso ya sienta un precedente para toda Latinoamérica como claro ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con todas estas normativas, estándares y demás que se están presentando en el mundo. Siguiente diapositiva, porfa. Y bueno, entonces empezamos con qué es BIM. Tal vez ahí me apoya Herbert un poco. Vale, pues
¿Qué es BIM? Pues como una definición encontramos un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares, ¿verdad? Que nos permiten tanto diseñar, construir y operar una edificación o una infraestructura en forma colaborativa, esto en un espacio virtual. Es en sí llevar tecnología a una industria que durante mucho tiempo había quedado abandonada en este aspecto, ¿no? O sea, creo que construimos de forma tradicional desde hace mucho tiempo y todas otras industrias han ido metiendo tecnología y la construcción no. Entonces, es el momento y BIM es lo que viene a hacer eso. Tenemos que en BIM tenemos la parte del edificio, la construcción, ¿sí? Tenemos la información y en sí un proceso de modelado. O sea, hablamos de un modelo de información de construcción. Ujú. Y, una metodología y unos procesos que nos acompañan a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, entiéndase la planeación, la etapa de diseño, un diseño desarrollado, llevándolo a la construcción e incluso, ¿por qué no?, a la operación del activo ya construido, ¿sí? Cosas que muchas veces se han hecho de forma totalmente desligada, ¿sí? A veces los que hacen la planeación del proyecto ni siquiera se involucran en el diseño o muy poco. Los que se involucraron en el diseño apenas se involucran en la construcción, ¿sí? Y los que se involucraron en la construcción no están pensando directamente en la operación, ¿sí? ¿Y qué tal cuando vemos esto como una cadena de suministro que va enlazada una cosa tras otra? Todo lo que va haciendo el que hace una tarea antes está pensando en lo que viene después, ¿sí? Entonces, esto también es bien pensar en eso, ¿verdad? Una cadena de producción, ¿sí? ¿Qué va a involucrar? Pues involucra, por un lado, capital humano, ¿sí? Porque habemos personas involucradas en esos procesos, ¿sí? Obviamente los procesos como tal, políticas donde se define qué y quién hace qué cosa, ¿sí? Y definitivamente involucrar tecnología, ¿sí? La tecnología es lo que al final funciona como el pegamento, ¿verdad? Que une todas, todo esto que está revolucionando la industria. ¿Quieres que siga yo? Sí, no, sigo yo. Entonces, en la information, que es esa parte del BIM, la I, que es bastante importante, presionan para que vaya apareciendo lo siguiente, es prácticamente de un objeto extraemos una serie de características que definen a este objeto, pero que enriquecen como tal al modelo, ¿sí? Saber y conocer sus dimensiones, la capacidad que tiene en este caso el ejemplo que es una caja, el material, la resistencia, precio y demás, es lo que viene a enriquecer los modelos y la información que estamos produciendo. Como siguiente diapositiva, pasamos ya a lo que es la metodología BIM y bueno, hablábamos en la diapositiva previa de una serie de políticas y procesos y esto es lo que es la metodología BIM. Entonces, pasamos a estándares como lo que es el British Standards Institution, que es el que ha ejecutado una serie de normas que regulan estos usos y que han salido previo a lo que es ya considerada la ISO hoy en día. Luego tenemos un ejemplo latinoamericano, que es el plan BIM Corfo, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, que también ya tiene una política como tal de trabajo en este país a nivel público, y que vale la pena que nosotros conozcamos. Toda esta política está basada en las demás existentes en el Reino Unido y en el mundo, ¿por qué no? Pasemos a la siguiente. Y todo esto, pues, viene derivado de lo que ya es hoy en día una ISO, ¿sí? Hablamos, al igual que hablamos de los estándares para los diferentes tipos de industrias, pues ahora nos toca también dentro de la industria de la construcción y dentro de la industria de todo lo que es colaboración, diseño, coordinación y demás, tener una ISO. Nos toca tener ya una ISO. Algo que defina un estándar de trabajo
que está comprobado que nos va a llevar al éxito. Entonces, siguiente diapositiva. Y aquí es donde ya hablamos un poco de los niveles de madurez. Quizás Herbert, tal vez. Claro, sí. Tenemos tecnología, ¿no? Entrando a una industria. Claro, todos podemos decir, sí, pues ya, yo ya usaba un ordenador dentro de mis procesos hace bastante tiempo, sí, y en efecto, o sea, usar un ordenador es parte de, pero el ordenador probablemente lo usaba solamente en el área de planificación y escribir de repente algunas especificaciones técnicas de tus proyectos, ¿sí? La idea es empezar a interoperar y ser colaborativo, ¿sí? El trabajo colaborativo es otra de las esencias de trabajar en BIM. Entonces, esta gráfica pues se ha ido haciendo muy famosa, pues precisamente planteada por la British Standard, donde nos habla de 3 niveles de adopción, ¿verdad? De la metodología. Un nivel 0 cuando simplemente empezamos a usar tecnología, en este caso justamente ahí dice CAD, porque estamos trabajando dibujos usando un ordenador. Es un punto de partida, realmente creo que todos alguna vez pasamos por allí. Luego, el nivel 1, que lo hemos definido ya como trabajar con una herramienta, llamémoslo de autoría BIM, donde ya estarás trabajando, qué sé yo, con ArchiCAD, con Tecla, con Revit, no sé, pero probablemente vas en solitario, ¿sí? Así empezamos muchos dentro del rollo del BIM. Cada quien conoció una herramienta y empezó a invertirle algunas horas de aprendizaje y sintió que en efecto, pues, beneficiaba bastante en la parte que uno regularmente tiene que hacer de sus proyectos. Pero qué triste cuando te das cuenta de que solo tú la estás usando y no hay con quién más compartir todas esas ventajas. Entonces, viene y surge la idea de un nivel 2. Un nivel 2 donde entonces ya se empieza a trabajar de forma colaborativa, interoperable con diferentes agentes, todos agentes del mismo proyecto, solo que cada quien en su disciplina. Pensemos que hay un modelo de arquitectura, un modelo estructural, un modelo de instalaciones, y que la información que tiene un modelo colabora o ayuda a lo que otro de los agentes dentro del mismo proyecto tiene que hacer, ¿sí? Solo que, obviamente, trabajando cada quien en su propio modelo, ¿sí? Eso le llamamos nivel 2 y se apunta todavía hacia un nivel 3. Un nivel 3 que técnicamente en ese momento todavía no se puede hacer, pero ya existe, digamos, el concepto de lo que queremos que sea el nivel 3 y es una interoperación todos en un único modelo trabajando colaborativamente, sin importar con qué software lo estés haciendo, en una nube, ¿sí? Pues eso sería el nivel 3, ¿sí? Para todo esto, pues en efecto van a haber distintos roles que desempeñar, ¿sí? Hablamos de un gestor de información, también un director técnico que le solemos decir el BIM Manager, ¿sí? Va a haber también un director de diseño o de construcción que sería una persona, un líder de la disciplina. También hay coordinadores, modeladores, ¿sí? También consultores, ¿verdad? Incluso programadores de aplicaciones. Aquí es donde ya empieza a verse que de veras hay más tecnología metida en el asunto, porque antes de repente eras delineante, eras un dibujante y trabajabas en un ordenador. Nadie te pedía que tuvieras competencias de programación, por ejemplo, pero ahora ya van siendo necesarias porque ya la tecnología va cada vez metiéndose más dentro de la industria, ¿sí? Y la comunicación tradicional, donde intercambiábamos dibujos en 2D, era una cuestión, una especie de telaraña, como lo vemos acá, un nudo enredado, donde probablemente había una comunicación, qué sé yo, arquitecto-constructor, constructor-instalador, pero de repente te comías una comunicación o te saltabas, como bien decimos aquí en Guatemala, te saltabas las trancas, ¿sí? Y de repente hacía falta que alguien se enterara, ¿sí? De la comunicación, ¿sí? ¿Qué propone BIM? BIM propone interoperabilidad, donde todo está centralizado y toda la información tiene que pasar por ese punto central antes de que llegue a otro de los agentes. Por lo tanto, todo el mundo tendría la información más reciente y actualizada para cada cosa, ¿sí? Y estaría publicado únicamente aquello que realmente está autorizado a estar publicado, por darles un ejemplo. Te dejo el tiempo de vuelta, Rodrigo. Claro. Entonces ahora pasamos por qué es BIM. ¿Por qué BIM? Mejor dicho. ¿Por qué BIM en todo este asunto? Entonces, bueno, lo primero es porque esto nos genera una suficiencia en cuanto a que todos los actores
son capaces de producir una información que vamos a poder utilizar todos, de la cual vamos a poder generar una consistencia, o sea, todo está verificado como tal, entonces se minimizan los errores. Luego hablamos de una interoperabilidad conforme a todo esto. Todos estamos conectados, como mencionaba Herbert. Y por último, todo esto al final se tiene que traducir en calidad, que lo que estamos produciendo y la información que estamos generando es segura, es útil y es de calidad. Entonces pasemos a la siguiente. Y hablando de entornos BIM, queremos explicar lo siguiente. Por ejemplo, existen herramientas hoy en día como lo es Autodesk BIM 360, que es la herramienta que nos viene a generar este nodo de coordinación, este nodo en común denominador con todas las herramientas de Autodesk. Aquí se comunica arquitectura, aquí se comunica un Revit MEP, un Revit de estructuras, y pues ya como tal dentro de la herramienta de BIM 360 hay una coordinación. ¿Qué sucede con otras herramientas de software? Pasemos a la siguiente. Es BIM Cloud de Graphisoft, que aquí en esta herramienta vienen a caer las herramientas nativas de Graphisoft, que son ArchiCAD y su MEP Modeler, por ejemplo. Claro, tienen funciones para del mundo abierto y pues al final este es el ecosistema. A eso vamos. A que un entorno BIM es un ecosistema planteado por la misma industria, por la misma empresa fabricante de software. Pasemos a la siguiente, porfa. Y entonces, ahora, si tenemos una arquitectura que se está planteando en ArchiCAD y otra, mejor dicho, MEP que se está planteando en Revit y estructuras en Tecla, ¿qué los une? ¿Cómo podemos llegar a coordinar? ¿Cómo podemos llegar a cumplir con esa calidad que buscamos? Pasa lo siguiente. Entonces, es ahí donde ya hablamos, en la siguiente diapositiva, por favor, de gestión de calidad en modelos, ¿sí? Y bueno, siguiente diapositiva. Tenemos, como veíamos antes, la arquitectura, las instalaciones y las estructuras. Y como un denominador va a existir entre ellas un archivo de intercambio que se llama el archivo IFC, Industry Foundation Classes, que es creado por la Building Smart y prácticamente nos permite esta interoperabilidad de intercambio de modelos de referencia, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Entonces, estos modelos de intercambio, vean que entre arquitectura se produce un archivo IFC y luego este archivo IFC tiene que pasar por un control de calidad interno de la parte de arquitectura, que es, en este caso, Solibri o Solibri. Luego, dentro de Solibri, coordinamos, hacemos toda la revisión mediante reglas y pasamos mediante un archivo de intercambio, BCF, hacia generar un modelo que publique como tal en un IFC federado, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Y lo mismo, el mismo esquema en el caso de la disciplina estructural, si se planteara en Revit, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Ok, entonces tenemos, en algún momento en una de nuestras presentaciones hablábamos del nombramiento de archivos y mencionábamos este tema de trabajo en progreso. Es donde cada disciplina tiene sus modelos como tal y generan, a partir de su control de calidad, un archivo IFC que forma parte del entorno compartido, porque son los archivos, los modelos que las demás disciplinas pueden consumir. Ajá. Y todas estas pues ya caen en una coordinación de control de calidad federada, por así decirlo, de un modelo federado, y que pues nuevamente a nivel global producen archivos de notificación de interferencias y demás. Y entonces eso pues ya genera ya nosotros podemos dedicarnos a hacer los cambios que se nos hayan mencionado, ¿verdad? En esos archivos de intercambio BCF. Entonces, ahora sí, pasamos a lo más importante, que es la presentación de esta demo de Solibri que tenemos para ustedes. Rodri, ¿Dónde? una pregunta que es que me acaban de decir que se fue el audio, pero
quiero que me confirme el resto de las personas si escuchan bien. Ok, Sí, que ok. volvió ahora, así que sí, te escucharon. Ahora sí. Qué susto, porque si no, sí, ajá. Ok, perdón. Entonces, Solibri, donde ya vemos esta herramienta que nos permite tener una gestión en el diseño, una coordinación de los diferentes actores y por ende, pues eso se traduce en una mejor construcción, ¿sí? También. Entonces, bienvenido, Sebas, nuevamente. Listo. Ahí sí, inicio el audio. Bueno, chicos, entonces cualquier consulta que se vaya generando con respecto a cualquier presentación la vemos al final de la presentación por si acaso. Y acuérdense que hay un concurso, ¿no es cierto, Rodri? Sí, así es. Tendremos Así el que, sorteo al finalizar, perdón. Sí, me demoré un poco. ok, no te preocupes. Sí, Entonces, tendremos el... como dijeron los chicos, Solibri se plantea como una herramienta principalmente como un control de calidad, ¿ya? Voy a pasar aquí a mi convertirme en presentador. Ahí sí, se está viendo entonces mi pantalla. Entonces, Solibri, que lo tengo acá, se plantea como una herramienta de, como decirlo, como control de calidad de los modelos, ¿ya? Solibri puede estar en distintas etapas, puede estar, como dijo Rodrigo, en la etapa del proceso interno del desarrollo de un modelo BIM, como por ejemplo arquitectura, estructura o las instalaciones de los especialistas. También puede estar el proceso de coordinación de estos modelos. Cuando los modelos ya salen desde su entorno nativo, salen al entorno colaborativo, también se pueden coordinar entre ellos. Por lo tanto, Solibri, ¿cuál es su foco principal? Es el chequeo de la calidad de los modelos que salen desde el entorno nativo de donde se aloja, por ejemplo, arquitectura, corregir también los errores que están generándose dentro del proceso de arquitectura y también cuando estos salen, hacer un chequeo normativo, por ejemplo, o un chequeo de colisiones. Por lo tanto, Solibri es más que entre comillas, un detector de colisiones, mucho más, ¿ya? Solibri basa su estructura en revisión por reglas. Ya Solibri entiende la geometría y la información y las tira como en una juguera y empieza a entender dónde están los problemas de los modelos. Para esta demostración voy a hacer, como obviamente dijimos dentro de la... Estoy leyendo las presentaciones. Perdón, estaba leyendo las preguntas. Dentro de esta demo que voy a realizar, voy a explicar a grandes rasgos lo que es Solibri. ¿Ya? Aquí tengo un entorno donde tengo ¿cómo se llama? Los archivos más recientemente utilizados, ¿ya? Las carpetas. Si se fijan, aquí ustedes pueden identificar qué tipo de formatos lee formato IFC, también lee su formato, que es el formato SMC, que es el formato nativo de Solibri. Este formato se puede abrir con el Solibri Anywhere, que es el software gratuito de Solibri, como también el Solibri Site para hacer cuantificación. Entonces, voy a irme entonces a los modelos. Con Solibri, ¿qué puedo hacer? Puedo unir distintos tipos de modelos o puedo revisar un tipo de modelo. Por ejemplo, si estoy realizando un chequeo ¿cómo se llama? Perdón. Un chequeo interno de arquitectura, ¿ya? Yo pudiera abrir el modelo de arquitectura, por ejemplo. En este caso voy a abrir el modelo de arquitectura, que es un modelo IFC que se produjo, por ejemplo, dentro del entorno nativo o dentro del entorno colaborativo interno de arquitectura. Aquí elijo la disciplina a la cual está ligado este modelo. Ya, entonces aquí abrí un modelo. Lo primero que me pregunta Solibri es la disciplina del cual es este modelo. Lo otro entretenido de esto es que yo puedo saber desde qué software fue generado este IFC, en este caso de arquitectura. Lo que les explicaba al principio es que planteemos de que estoy dentro de la revisión del mismo modelo de arquitectura
dentro del entorno de diseño de arquitectura, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con Solibri? Yo pudiera, primero que nada, obviamente, darle vuelta al modelo. Puedo hacer, obviamente, secciones muy parecido a, no sé si han utilizado a la gente Vincolab Zoom, es muy parecido. Ya puedo hacer distintos tipos de secciones dentro del modelo. Ya estas secciones yo las puedo, si se fijan ahí, yo las pudiera rotar. Voy a eliminar las secciones. ¿Qué otras cosas? Yo puedo obviamente hacer dimensiones del modelo, lo mismo que muchos otros software de revisión, muy parecido a muchos software de revisión. Yo pudiera chequear ese tipo de información. Lo otro es que, como es IFC, la información que está dentro de este modelo es estructurada, por lo tanto yo puedo saber, por ejemplo, seleccionar toda la información que está clasificada de todos los muros que están dentro del primer piso, por ejemplo, muy rápido. Ya pudiera ir seleccionando también, si es que quiero no sé, por ejemplo, las puertas que están dentro de esto, o simplemente las puertas. O pudiera también seleccionar, por ejemplo, todas las puertas rápidamente de todo este modelo. ¿Por qué puedo trabajar tan rápido con esto seleccionando? Porque está basado, como les dije, en el esquema IFC. Y el esquema IFC es un esquema que está ya clasificado. Todas las entidades están clasificadas, por lo tanto, es muy fácil saber cada una de estas entidades. Por ejemplo, los WC, la escalera, etcétera. Todas las cosas las puedo encontrar muy fácil. Ya, entonces aquí tengo, por ejemplo, lo que les decía para chequear el control de calidad de un modelo de arquitectura. Yo puedo irme, tendría que seleccionar un rol de los que me pide Solibri, y puedo seleccionar, por ejemplo, Architectural Checking. Ya, dentro de esto me ofrece distintos tipos de reglas o distintos tipos de revisión del modelo. Ya, en este caso voy a hacer un BIM Validation. Y también voy a seleccionar si es que tiene intersección entre los modelos de arquitectura, entre las entidades de arquitectura. Entonces voy a hacer una validación de arquitectura y el chequeo de intersección. Lo voy a poner OK. Y aquí me tira distintos tipos de reglas, Solibri. ¿Ya? Distintos tipos de revisiones, donde yo simplemente aquí le doy el botón Check Model y empieza a tirar el chequeo de reglas. Y así tan fácil puedo, por ejemplo, saber que mi modelo, dependiendo de las reglas que tengan, puedo saber que este modelo, por ejemplo, tiene tabiquerías que están chocando, por ejemplo, con una ventana. ¿Ya? O sea, me está advirtiendo que esta ventana, si es que eventualmente se abre, está chocando con un tabique. Este es un control de regla que se escapa de lo que es el control de interferencia. ¿Ya? Es un chequeo de reglas que lee una entidad con un tipo de geometría y sabe que están chocando. Por ejemplo, puede entender la distancia que hay entre un cielo falso y una losa de hormigón armado, para saber que puedan pasar unos tubos si es que se solicita de tal forma. Todas estas reglas se pueden de alguna forma parametrizar. ¿Ya? Estas reglas, si yo necesito que me chequee que debajo del cielo falso tenga una distancia X, simplemente tengo que dársela acá. ¿Ya? Y todas las reglas se pueden estar cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, puedo entender de que dentro del modelo pueden haber duplicidad de elementos, ¿ya? Como por ejemplo acá. Esto es muy difícil de verlo dentro de los softwares de diseño como ArchiCAD o Revit. ¿Ya? Estas cosas pasan mucho, en donde yo pudiera tener por ejemplo, que hay un elemento que está dentro de otro. O sea, si yo apago este elemento, aquí hay un elemento en donde yo puedo aquí seleccionarlo y identificarlo. ¿Ya? Ahora esto yo lo puedo identificar y llevarlo al modelo. Ahí lo voy a mostrar eventualmente. Esto es uno de los tipos de chequeos que hace Solibri. ¿Ya? También puedo detectar deficiencias si es que tengo componentes que no existen en el modelo, por ejemplo. También me puede decir Solibri si es que hay elementos que no están existentes dentro del modelo. Por ejemplo, esto es de chequeo normativo, esto que tengo acá, en donde me está diciendo que para una puerta que
que es giratoria, debe existir unas puertas laterales para la gente que tiene discapacidad, porque la gente que obviamente que tiene discapacidad es muy complicado que pasen por entre medio de esto. Por lo tanto, esta es una regla que chequea si es que al lado de una geometría que está clasificada como puerta giratoria, existe otra puerta a menos de 3 metros, por ejemplo. Entonces, esto es normativa, esto es un chequeo netamente normativo. Pero también, como les dije, podemos chequear distintos tipos de cosas. Por ejemplo, el largo de muros, ¿ya? Por ejemplo, aquí me está chequeando que hay un cachito de un muro que no se entiende por qué es tan, disculpen, por qué no es tan, por qué es tan delgado, ¿ya? Entonces Solidity puede ir entendiendo que pueden haber deficiencias del modelo que pueden haber quedado por distintos tipos de cosas que pasan dentro del modelo. A veces estas cosas no nos damos ni cuenta que pasan, este tipo de geometría, ¿ya? Y Solidity las puede identificar. ¿Ya? Por ejemplo, aberturas dentro de las ventanas, o que las ventanas tienen muy poco espacio entre los tabiques. O sea, aquí me está diciendo que esta ventana tiene un tabique muy chico en el lateral. Entonces está alegándome ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto simplemente estoy chequeando acá por ejemplo, lo que me está diciendo acá este error, es que me está diciendo que las columnas son demasiado altas. Y claro, son columnas que están pasando 3 pisos hacia arriba, lo cual en BIM es un error. ¿Ya? En error, por lo general, las columnas se tienen que ir cortando por niveles, si no, no se pueden construir. O sea, imagínense poner un moldaje de ese tipo de altura. Eso con respecto al chequeo. No puedo avanzar tanto en temas no puedo hacer una clase, lamentablemente, pero sí eso para que vean que con respecto a arquitectura pudiera realizar ese tipo de chequeo. ¿Qué pasa ahora con el chequeo de comparación de modelos? Así que necesito comparar dos tipos de elementos. Voy a eliminar esta regla. Voy a agregar un modelo. Aquí voy a combinar ya dos modelos, pero estos van a ser dos modelos de distinta versión, del mismo proyecto, pero en distinta versión. Esta vez como les dije, tenía un modelo de revisión A y otro de revisión B, o revisión 1, revisión 2, etc. Y voy a hacer una comparación de dos modelos. Muy rápidamente, entonces, Solibri puede entender que al chequear estos modelos, tienen distintos tipos de elementos que se modificaron. Por ejemplo, aquí me muestra fácilmente que hay dos tipos de elementos que se añadieron, ¿ya? Luego acá hay tres tipos de elementos que se eliminaron. O sea, este elemento de acá existe en el modelo anterior y no en el modelo posterior. Y luego tengo todo lo que, por ejemplo, está modificado en el modelo, ¿ya? Aquí puedo entender de que esta puerta, por ejemplo, se estiró. Estas losas también se estiraron. Estos cielos falsos se estiraron, ¿ya? Ese es otro tipo de regla que puedo ir utilizando dentro de Solibri, o sea, comparación de dos modelos. Ya, estos pueden ser modelos de arquitectura como pueden ser modelos de cualquier otra especialidad, pero ojo, que tienen que ser el mismo modelo en distintas versiones para que esta regla pueda funcionar. Ahora, ¿cómo funciona esta regla? Por ejemplo, la comparación de componentes. Si yo abro esta regla, puedo revisar que tiene distintos tipos bueno, aquí le puedo poner el color puedo elegir algún tipo de color para que me diga por el color del primer modelo versus el segundo modelo, y que incluya tal tipo de entidades y que me chequee todos esos tipos de entidades versus la otra, ¿ya? Y compara la geometría, en realidad, todos los tipos de geometría. Puede comparar también, puede generar un reporte de qué es lo que está cambiado, o qué es lo que cambió. Ese con respecto a un chequeo de tipos de versión. Ya voy a eliminar estos de acá. Ya, y ahora lo general es comparar, por ejemplo, tipos de proyectos. Por ejemplo, un proyecto de arquitectura con un proyecto de ventilación y un proyecto, por ejemplo, estructural. Los podemos abrir los tres tipos de modelo.
Ahora, yo tengo que elegir la versión, o sea, perdón, la disciplina a la que está cumpliendo, estructura, ventilación y arquitectura, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, el modelo de ventilación. Aquí tengo el modelo estructural, que si se fijan, yo aquí puedo ver que este modelo es de tecla, lo que vimos en la diapositiva. Este modelo de acá, por ejemplo, es de Revit. Y este modelo que ya vimos anteriormente, que es de ArchiCAD. O sea, aquí ya tengo 3 tipos de software involucrados dentro de un mismo proyecto. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una validación BIM, una coordinación BIM. Aquí, como vieron, tengo 3 tipos de modelos mezclados. Ojo que lo que yo estoy mostrando en este momento es todo por defecto. Yo no configuré nada antes de mostrarle lo que estoy mostrándole, para que vean que yo no tuve que hacer ni set de búsquedas, ni particionar el modelo, etcétera. O sea, todo esto podemos hacerlo de fábrica. Ahora, ¿podemos ir definiendo aún mejor las reglas? Obviamente que sí, y podemos ir personalizando, nuestro Solibri de acuerdo a lo que queremos buscar. ¿Ya? Pero todo lo que estoy mostrándole en este momento es de fábrica. Como ustedes ven, yo abro se cae el software y lo abro de nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a buscar ahora? Voy a buscar acá, según las reglas que me está dando esto, por ejemplo, MEP contra arquitectura, MEP contra estructura, estructura versus arquitectura. ¿Ya? También pudiera buscar intersecciones entre arquitectura y entre los componentes de arquitectura que acabamos de ver anteriormente. Por lo tanto, por ahora yo voy a ver la coordinación entre ellos. Entonces le doy OK, genero las reglas, y ahí rápidamente me dice, y como les dije, rápidamente, sin yo configurar ningún tipo de elemento, yo puedo ver las intersecciones que se están dando dentro del modelo. Ahora, como esto es por IFC, yo puedo ver rápidamente que esto se da, se puede dar, por ejemplo, en un elemento, como puedo ver que las intersecciones son de un mismo tipo, ya, o sea, un muro contra un tipo de elemento. ¿Ya? Y así puedo ir revisando cada una de las intersecciones. Por ejemplo, estas son todas del modelo contra arquitectura. Esta de acá puede ser el modelo ventilación contra arquitectura. Esto de acá es ventilación contra estructura. Por ejemplo, en estructura falta abrir el shaft acá. Lo mismo esto, el muro. Yo aquí, si es que quiero, también pudiera dentro de este mismo agregar otro tipo de regla y chequear ese tipo de reglas. O sea, no necesariamente me tengo que quedar con las que tengo acá. ¿Ya? Eso con respecto a las reglas. Podemos ir avanzando mucho más, como estamos viendo, pero obviamente el tiempo es oro ahora, si no se nos va a acabar lo que les tengo que decir. Por ejemplo, aquí una puerta no existe, una puerta de arquitectura no existe en el muro de estructura. ¿Ya? Estos son todos basados en reglas, son todos seteos de reglas que yo puedo ir parametrizando mejor. Ahora, ¿qué pasa cuando ya encuentro un tipo de error? ¿Qué pasa cuando yo encuentro un error? Puedo individualizarlo, ¿ya? Hacer un markup acá, no sé, ponerle un tipo de markup aquí, si quiero una flecha, puedo poner fotos, puedo poner lo que quiera, puedo rayar también, ¿ya? Y luego este error, que lo tengo, y no me acuerdo si lo identifica aquí, perdón, ahí, este error que acabo de hacer acá, ya que le puedo poner todas las markups, yo puedo guardar este issue, ya en un formato que se llama BCF, puedo decir quién es el responsable de esto, puedo ponerle una descripción, puedo ponerle un nombre, ya todos los tipos de error, la etapa de obra, cuándo me tienen que responder la prioridad y algún comentario. Ya con esto lo puedo guardar y este error se guarda. Y así puedo ir con cualquier otro tipo de error que está dentro de lo que acabo de revisar. Por ejemplo, este de aquí, voy a identificar este de acá, perdón, ahí.
Entonces aquí le pongo uno de estos y le digo que aquí hay otro tipo de error. Ya, voy a decir en este caso que es arquitectura. Ahí, no sé qué me está ligando Siri ahí. ¿Qué otras cosas pudiera revisar rápidamente? Lo mismo voy a hacer con un nicho de cada una. Por ejemplo, aquí hay distancias entre dos elementos. ¿Ya? Y aquí voy a poner otro de esto. O sea, por ejemplo, ahí puedo poner distintos tipos de, como dijo, puedo ir hasta buscar una foto, puedo poner las coordenadas del elemento, ¿ya? Alguna línea, etcétera, rayas. Y voy a guardar este issue también. ¿Ya? Ahora, ¿cómo comunico esto? ¿Cómo comunico estos issues? Hay distintos tipos de comunicación dentro de Solidity. Yo tengo que generar un informe. ¿Ya? Este informe, yo puedo generar tipos de reporte. ¿Ya? Aquí tengo, por ejemplo, perdón, me equivoqué, voy a generar el informe desde los resultados que tuve. Ya voy a poner aquí presente el informe 2. ¿Ya? Aquí están las issues que yo creé y le pongo OK y aquí tengo las 3 issues que acabo de hacer. ¿Se fijan? Y estas issues yo las puedo reportar. Las puedo reportar en un formato como PDF, por ejemplo. Rápidamente puedo reportarla. El PDF se genera. Y también las pudiera generar, por ejemplo, en Excel con un reporte detallado. Y ahí la genera y aquí la abre. Y aquí este informe, por defecto de Solibri, que yo puedo estar cambiando. Por ejemplo, esto ahí le puedo poner la foto de mi empresa. Y aquí tengo cada uno de los detalles que fui haciendo. No tuve que crear nada aparte, no tuve que sacar screenshot, no tuve que escribir nada más que lo que escribí dentro del BCF. Me sale dónde está la cámara, los elementos que están chocando, sin escribir nada el estatus, quién es el responsable, cuándo me tienen que entregar, etcétera. Entonces este Excel yo ya lo puedo exportar. Ahora yo también dentro de Solidity pudiera exportarlo como un BCF, pudiera reportarlo como un BCF. Se fijan que hay reportes BCF. Y este BCF yo lo pudiera abrir en cualquier otro software de cualquier software BIM que tiene, por ejemplo, un BCF Manager, que por lo general BIM Collab Zoom lo pudiera lograr. ¿Ya? Pero también lo interesante es que yo puedo este informe subirlo a algún tipo de nube. Ya puede ser, por ejemplo, BIMsync o BIMCollab, en donde, por ejemplo, si es que voy a BIMCollab, elijo, por ejemplo, el demo de Solibri. Si se fijan acá, yo lo tengo dentro de Google Chrome. Aquí está el demo Solibri, no tengo issues. ¿Ya? Y yo puedo elegir hacerle un update aquí está el upload, me equivoqué. Yo apreté download y era upload. Entonces la sincronizo, le pongo OK. Y aquí abajo la empieza a convertir, si se fijan. Las convierte y las comienza a subir. Esperemos que lo haga ahí. Ahí sí, me dice que se subieron 3. OK. Me voy a Vincolab, refresco. Y ahí tengo las issues, por ejemplo, que acabo de subir desde Solibri. Ya, esto lo puedo comunicar a quien tenga responsable. Y por ejemplo, ya también les quería mostrar el otro BCF report, que puede ser, voy a cambiarme de software. Uno puede ser BIMCollab Zoom, pero también puede ser, por ejemplo, BIMsync, que lo tengo acá. Voy a irme el proyecto acá. También voy a subir las mismas. Ahí. Y si me voy si se fijan, si voy acá a
Aquí no tengo ningún issue, o sea, así que hago un zoom, un refresco, no tengo ningún issue, ¿se fijan? Aquí no hay ningún issue. Si vuelvo acá y subo estas, ahí lo empieza a subir. Entonces con esto puedes decirles que Solibri se puede conectar con otras plataformas de gestión, también como Trimble Connect, que alguien preguntó por ahí. Y aquí ya tengo las issues que me llegaron a otro software que se llama BeamSync. Ya aquí yo pudiera irme a los modelos, pudiera abrir todos estos modelos, revisar los 3D, revisar las issues y la misma interferencia que tengo en Solibri, perdón, la misma interferencia que tengo en Solibri, ahí. Puedo ir a reproducirla aquí dentro de este software. ¿Se fijan? O sea, yo pudiera conectarme con otros tipos de plataformas para revisar los errores sin necesidad de tener Solibri, por ejemplo, o otras plataformas. Eso es a grandes rasgos lo que puede lograr Solibri para chequear todos los tipos de modelos y pues tiene otro módulo para extracción de información, pero eso lo podemos revisar en otro webinar. Increíble. Perfecto. Bueno, hay muchísimas preguntas acá. Robina, issue es una interferencia, es un error, es algo que tú quieres determinar, o sea, un problema que quieres anunciar. Eso es un issue, lo que estaba diciendo Sebastián al final. Sebastián, yo creo que ya puedes prender la cámara. Ya si se cae Solibri, no pasa nada. Sí, no sé por qué pasó eso. O sea, lamentablemente yo creo que algún tipo del RAM entre Solibri y GoToWebinar tenían algo raro porque, en serio, Estaban chicos, peleando siendo súper sincero, Sí. Solibri no se me cae casi nunca. Y lamentablemente hoy día se me empezó a caer. Nosotros presentamos Solibri en el seminario de interoperabilidad que estábamos con 8 software, que teníamos 8 formatos en vivo, y ahí frente a 300 personas no se cayó y se cayó acá. Pero hoy hay muchas preguntas, así que vamos a responderlas. Vamos a tratar de empezar para irlas respondiendo. Henry Díaz dice, buenas noches, disculpen, la consulta es, Revit hasta la fecha es deficiente exportando IFC a otras plataformas y para la conexión colaborativa depende de plugins en lo que va de mi experiencia, dice Henry. Poco, Sebastián, de ahí y después luego te apoyo yo. Que si es deficiente. A ver, hay distintas configuraciones para exportar, pero sí, mira, Revit, no puedo decir si es deficiente ni IFC, pero sí no hacen nativamente es recoger los VCF. Entonces para eso existen unos plugins de Vincolab. Si me voy a Vincolab Zoom, tanto Vim que veo que tengo distintas páginas ahí. Vincolab, a ver, voy a buscarlo en Google mejor. Acá en BCF Manager de Vincolab, se me está viendo la pantalla, ¿no es cierto? Bueno, no sé qué abrí. Sí, Puro error hoy día. Salió el error hasta de Solibri, perdón, de Vincolab. Aquí hay un Vincolab Cloud y dentro del Vincolab Cloud hay distintos BCF Manager. No sé si están acá o no. Me cambió la página encima. Esto. Sí, creo que la acaban de cambiar también. Sí. Aquí Ahí debe está, estar en los. ahí estaban, Ajá. ahí estaban. Resources. ¿Dónde? Abajo, Creo que abajo. Baja un poco más, baja un poco más. Espérate, es que está como tenía el cuestión del. ¿Este? No, baja en la página. En la página No, sí, aquí están, en estaba download. el círculo. No, sí, aquí están. En downloads, aquí está el de Revit. Entonces tiene este BCF Manager que lo bajo, lo descargo para la versión y puedo crear acá en checking, perdón, en communication, puedo generar un reporte BCF 2.1 o 2.0 y abrirlo directamente en Revit. Ahora Revit también se conecta con la nube de Vincolab, donde lo mismo que yo puedo hacer acá con Solibri, que lo puedo hacerle un update por BCF al BCF Cloud,
como con sincronizarlo directo acá a Vincolab. Revit lo va a recoger directamente, por lo tanto no tengo que pasar por el archivo BCF como físico, por decirlo así. Claro, y igualmente existen plugins, o sea, con el mismo BCF Manager del plugin, también hace una gestión de IFC con Revit de poder poco documentar. Otra cosa que puedes usar son los diferentes plugins de Interoperability Tools para exportar un IFC siempre un poco con un Model View Definition que sea el que tú vas a usar. La siguiente pregunta es de Sandra Castro, diferencias entre Navisworks y Solibri. Esa la podría responder yo. Navisworks es un software de coordinación y detección de interferencias con 4D y render. Netamente el software de detección de interferencias muchas veces puede ser muy rudo, muy crudo, más interferencia contra esto, choca y choca. Eso es como lo que hace. Podríamos hacer unas normas que ya tú las vas alivianando, pero te podría generar fácilmente 3000 interferencias cuando finalmente son 200 interferencias, pero te las desglosa tanto de que te agrupan muchas interferencias y ahí es donde tienes que ir tú jugando con voy a armar un grupo de esta interferencia que finalmente es un muro con una tubería o algo así. Solibri es un software de coordinación en base a normativas, en base a reglas, además de la detección de interferencias de algo contra algo. Es chequeo normativo y ahí es donde entra un poco el control de calidad. Acá Solibri pasa como a revisar normativas, por ejemplo, esta también la voy a enlazar con otra pregunta que hicieron acá, de que si puedo, por ejemplo, chequear el espacio o la pendiente de una rampa, o el espacio no sé, una escalera o una rampa para silla de ruedas. Tú puedes incluir o setear esas reglas para que Solibri te busque específicamente esos errores. De hecho, Sí, hay por ejemplo, muchas aquí, reglas, hay muchísimas reglas, hay unas que son específicamente para proyectos, por ejemplo, de salud, que tienen algunas exigencias más, entonces sería cuestión de simplemente ver estas reglas y modificarlas a lo que la norma de salud acá, por ejemplo, en Chile o en Guatemala o en el país que ustedes den, indica. claro, aquí ¿Ibas a voy a decir algo, tratar de Sebastián? encontrar, sí, si es que encuentro la regla Bueno, mientras que buscas de esta, chequeo, sí, ¿podemos hacer simulación constructiva en Solibri igual que en Navisworks? No, acá no podemos hacer no. 4D. Podemos cuantificar, podemos hacer detección de interferencias y podemos hacer chequeo normativo con control de calidad, pero no se hace 4D. Para eso realmente existen otros software que lo hacen de mejor manera. Por ejemplo, acá está. Puedo hacer chequeos normativos de las rampas, por ejemplo, ¿ya? Y definir, por ejemplo, que estas rampas no cumplen la exigencia normativa del porcentaje de, no sé qué vio aquí en este momento, porque la puse por defecto, pero yo pudiera hacer que esta regla, de alguna forma, chequee la rampa en los porcentajes que necesiten en los largos y los anchos, ¿ya? Claro. Si fijan ahí dice slope o length, ¿ya? Quizás esta, por ejemplo, aquí me chequea que estas rampas tienen un largo muy largo, por decirlo así, y que no terminan con la normativa que exige cada país con respecto a la llegada de la rampa o el inicio de la rampa, que por lo menos, por ejemplo, en Chile es de 150 por 150. Entonces debería tener por lo menos un espacio mínimo de 1,50 m por 1,50 m en el inicio y en el final de esto. ¿Ya? Esas Ok, cosas, por ejemplo, son las que puedes chequear Solibri y, por ejemplo, por ahora lo que yo tengo entendido es que Navisworks no puede revisar este tipo de chequeo. O sea, claro. ahí hay una diferencia por lo menos. Exactamente. Diferencias con Vincolab para Pedro Briseño. Vincolab es una plataforma gratuita de un software gratis para visualización de IFC. Tiene un BCF Manager con límites de proyectos para la versión gratis. Y en la versión paga de Vincolab podrías hacer algunos Smart Views o algunas vistas inteligentes que te podrían buscar algunas detección de interferencias o quizás setear alguna regla un poco más profundo, pero te chequea mayormente choca o sí o no. Puede ser binario, digamos. Eso es lo Claro, que hace un poco en diferencia con Vincolab. Ya expliqué sí, que pues hacía yo creo Solibri que como en grande escala. dentro de las grandes reglas son la parametrización de reglas complejas que tiene Solibri. Eso es una de las grandes diferencias de Solibri con
con Vincolab Zoom, que aún Vincolab Zoom, teniendo las Smart Views, no tiene el poder que tienen las reglas que tiene Solibri para encontrar distintos tipos de errores. Ya, luego, bueno, ahí está, ¿cómo y quién especifica las reglas? Hay un formato para especificar reglas. Estas 98 reglas que le está hablando vienen directamente en el programa, tienen un formato que es EMC, que son las reglas que se construyen en el mismo software o que se modifican en el mismo software. Tiene un manager. Pero ¿está ahí respondiendo? ¿O está ahí, es la pregunta? Sí. No, si estaba Sí. respondiendo para que tú también complementaras. En las reglas, mira, Solibri tiene alrededor de unas 250 reglas fijas, ya 250. que uno no las puede, alrededor de 200 y tantas reglas que vienen listas dentro del software, pero que tú las puedes duplicar y reparametrizar para lo que tú necesites. O sea, esas reglas se pueden traducir a 300.000 reglas, por decir como tú puedes elegir una regla que te busque distintos tipos de cosas, o sea, va dependiendo la regla, va dependiendo de la regla en eso. Claro, y importante que estas reglas pueden ser compartidas, o sea, existen muchos, por ejemplo, no sé, este software es un software finlandés y uno busca en foros y puedes comprar set de reglas para Solibri, entonces son reglas que tú puedes compartir. Eso también es como importante. Hay ¿Dónde dos podemos preguntas. encontrar las reglas del manual de entrega de información del MEI para Solibri? Esas reglas las podías encontrar ¿en dónde? En BinLocker, ¿cierto, Sebastián? Para Solibri, no, Sí, en Cubus creo que están, pero están en holandés. ¿Ya? De claro, hecho, están en holandés. nosotros ya las traducimos, ¿sí? Obviamente, referenciando a Cubus, las tomamos y las volvimos a reproducir Las en pusimos español. en español y esas son las que utilizamos en el evento de Plan BIM. Ahí igual, quien hizo la pregunta, la eliminé, no leí su nombre, nos podría escribir y se la podemos compartir, no hay ningún problema. A ver, ¿qué otros programas de reglamentación existen? No sé, ¿qué otros programas de revisión normativa puede existir? Sebastián, ¿conoces? O sea, yo creo que Vincolab Zoom es algo lo más parecido a Solibri, pero no sé si existen otros. Ah, sí, hay uno que se llama, pero está en italiano, que se llama ACA Viewer o una cosa así, y el Code. ¿Cómo era? Ah, el US BIM Platform, el US BIM Code, así. Pero Sí, revisión de normativa podemos meterlo en cualquier software, o sea, una fórmula que te chequee anchos y cuestiones de ese tipo y puedes revisar normativa, ¿no? O Claro, sea, en o cualquier sea, software de y autoría. revisar un poco más, por ejemplo, sí, o sea, tendrías que programar algún este, tipo de regla para... Sí, toca este software trabajarlas. también. Este es otro software que se parece un poco pero genera revisiones normativas también. Claro, aquí, ¿cómo saber si estoy modelando correctamente? ¿Existen especificaciones sobre modelado? Mira, por ejemplo, lo mismo que estaba preguntando una persona sobre el manual de entrega de información, hay que más o menos eso sería como lo mínimo que se exige para que un IFC funcione, esté de manera correcta. ¿Okay? Que cumple esos 12 pasos, por ejemplo, del manual de entrega de información, que tenga un nombre de archivo, nombre de niveles, que tenga los elementos que son realmente utilizados, clasificados para lo que son, que esté situado, que tenga, por ejemplo, resistencia al fuego, que si es interior-exterior, que no tenga elementos duplicados. Esa es una regla que se llama Manual de Entrega de Información, que la pueden descargar desde internet, desde BitLocker también, y la pueden ver como para que sepan eso. No sé, Sebastián. Sí, otra cosa que Solibri no solamente funciona, para que todos sepan, no solamente funciona para edificación. O sea, por ejemplo, aquí tengo un tema de infraestructura. Ya esto es una zapata de infraestructura donde yo puedo identificar cada una de las piezas que trae esta zapata. En realidad, esto es una cuestión de hormigón, una zapata de hormigón, en donde, por ejemplo, yo puedo acá
voy a transparentar el hormigón que tiene aquí y puedo entender cada una de las piezas que están dentro de este entramado de fierro, y yo pudiera, por ejemplo, en Solibri entender el distanciamiento que están estas dos barras. Por ejemplo, eso yo lo chequeé acá y puedo entender, por ejemplo, cuál es el distanciamiento entre las barras tipo no sé cuánto, X, para si me está cumpliendo el reglamento que me exige el, el estructural, por ejemplo. ¿Ya? O sea, no solo se traduce a geometría ¿cómo se llama?, de edificación, sino que se puede utilizar para otros tipos de geometría. ¿Ya? O sea, Súper, Solibri es un vamos a programa, leer dos preguntas más porque se nos está acabando el tiempo, Sebastián. Entonces, sí, porque quedan muchísimas preguntas. Entonces, igual esto vamos a descargar estas preguntas y las podemos responder luego a sus correos si es que hay una pregunta importante que no leo en este momento para respondérselas. Respondemos una o dos preguntas más y nos vamos al sorteo con Rodrigo. perfecto. Entiendo que es un proceso para revisar modelos, pero ¿es posible visualizar la documentación como PDFs en planta, en Solibri y ver los documentos de los reportes? Pregunta Domingo Calvo, Sebastián. Sí, sí es posible. O sea, yo pudiera aquí cargar, sí, y gracias, ¿cómo? Disculpa el nombre. Domingo. Domingo, súper buena tu apreciación de que tú entiendes de que es un proceso de revisión 3D, pero sí, también yo pudiera abrir un IFC de un modelo, aquí lo voy a abrir, y yo puedo añadir que dice Add Models, pero en realidad yo también pudiera agregar PDF. ¿Ya? Y estos PDF se meten entre medio de cada uno de estos, pero lamentablemente como el PDF es un elemento que es un subproducto de un modelo, yo tengo que calzarlo de alguna forma. No es como el Vmex, por ejemplo, de Graphisoft, que el plano se posiciona exactamente en la misma posición de donde fue exportado. Este tendría que eventualmente cargarlo, ¿ya? Yo lo cargo dentro de esto y se mete se mete como entre medio de esto, del modelo, ¿ya? Pero sí se pueden cargar de WG y se pueden cargar PDF. Al terminar la revisión con Solibri, ¿siempre tengo que regresar al documento de origen para resolver las interferencias? Y Sí. creo que hay dos, ajá. Sí, Hay dos. o sea, yo no, es que lo que pasa es, ustedes tienen que entender lo que dijo Herbert y Rodrigo al principio, que el BIM tiene procesos y tiene también recursos humanos, por decirlo así. El coordinador no puede editar un modelo, el coordinador es solamente coordinador y avisa las incidencias, por lo tanto yo no puedo, esta es una herramienta de coordinación principalmente donde en realidad yo siempre digo que Solibri es un acusete, o sea, acusa quién tiene un error y se lo tengo que decirle, oye, arregla tu error, pero yo no tengo la potestad como coordinador de modificar el trabajo de otra persona. Porque es Claro. la parte de roles, autoría y un montón de cosas más. Exactamente es así. Bueno, les recuerdo que esto igual está siendo grabado, esto va a ir a nuestro canal y ahí igualmente en el chat podemos responder sus preguntas y todo. Bueno, eso fue una pregunta. ¿Y de qué manera, la última pregunta, de qué manera Solibri identifica que un modelo de arquitectura MEP o de estructura, Sebastián? Eso lo O sea, ¿por qué lo identifica, hace? ¿Por qué inteligencia lo hace? No, primero que nada, ¿por qué separa? Porque es es el primer filtro que tiene Solibri para entender cómo generar las reglas. O sea, separa al tiro los modelos, separa en el momento los tipos de modelos para poder para tirar las reglas. Ahora Solibri identifica porque tiene un identificador, valga la redundancia, de los tipos de modelos. Entonces, si algo viene de Revit, puedo decirle que lo acepte como algún tipo de elemento dentro de acá no me acuerdo exactamente en cuál de los sets acá, pero puede identificar que los elementos provenientes de algún tipo de software se condice con algún tipo de especialidad. A claro. ver si es que lo encuentro acá, ¿no? Eso entonces, sí hay casos de Solibri usados en las instituciones públicas. De hecho, las instituciones públicas son un poco la mayoría de los clientes que hay en Chile porque ellos son revisores BIM natos, entonces tienen que usar software de no tan solo revisión de interferencias, sino revisión normativa como Solibri.